Muy bien, seguimos con más Bella Tarde. Como le hemos anticipado, le damos la bienvenida a la licenciada de nutrición Agustina Isasi. ¿Cómo va, Agus? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, sí. Bueno. Muy lunes. Muy lunes. Pos elecciones. Bueno, hay que bancar, ¿eh? Sí. Hay que bancar. Sí, Pos sí, elecciones, sí. ¿tendremos colesterol? ¿No tendremos colesterol con los resultados que hay? Y colesterol nervioso se va a subir Seguro. más. Claro. Con estos Claro. tiempos y días Está muy agitados. bien. Pero bueno, hablamos de colesterol y es esta palabrita que tiene mala fama, pero nos decías, Agus, que bueno, ha cambiado muchísimo y que se han dado a la luz nuevos conceptos que nos ayudan Sí. de alguna manera a amigarnos con el colesterol, ¿no? Sí. Con la palabrita. Sí, porque es tan temido y bueno, mucha gente antes también se medica, viene con medicación y hoy se pone un poco en discusión esto Sí. de la medicación para el colesterol. Gente que lo ha tenido toda la vida alto, que el colesterol sí es hereditario, que lo produzco, que yo tengo colesterol porque lo produzco yo mismo, que Claro. son cosas que uno le explican. Y lo cierto que cuando uno ya tiene el colesterol elevado es porque hay una inflamación en el cuerpo y que la causa no es el colesterol mismo, sino esta inflamación y otros 4 problemitas que vamos a nombrar, Ajá. porque también saber que el colesterol no sería el problema por esto de que la mala fama que tiene, sino el contexto en el cual se Se da. desarrolla y se da, ¿no? Muy bien, pero ¿por qué? estamos como Sí. acostumbrados a simplificar la idea del colesterol como esa grasita en la sangre, en las Sí. arterias, ¿no? Sí. ¿Es así realmente o Sí, no? en realidad es lo que se va a formar, es esta placa de ateroma, pero es muy temido por el consumo de grasas, que uno Ajá. piensa que yo consumiendo alimentos de origen animal me va a aumentar el colesterol. Claro. Y lo cierto es que solamente un 25% del colesterol es aportado a través de la alimentación, de la dieta, o sea, por vía Capaz que viejos externa. mitos eso, ¿no? Claro, por eso la gran mayoría piensa que, bueno, saco las grasas, no huevo, no pollo, ni carnes rojas, y el colesterol va a disminuir, pero es un porcentaje muy menor. Y la mayoría viene de esta síntesis interna en un 75% que la produce el hígado. El hígado es quien produce el colesterol y justamente las nuevas actualizaciones también han incluido a la yema del huevo, porque antes estaba esto de que el huevo tiene colesterol y se indicaba 3 veces por semana, y los rangos también en los análisis se han acortado. Antes era hasta 300, ahora es hasta 200. Claro. Y el colesterol es una molécula vital, ¿no? Es importante no solo para formar estructuras de las membranas, sino que también, y lo que venimos hablando durante todo este periodo, de la formación de vitaminas y de vitamina D, que en realidad es una hormona. Entonces, sin colesterol no podemos formar la vitamina D, o sea que hasta un cierto rango el colesterol es necesario. Claro. Y ojo con esto de, bueno, ¿cuánto colesterol te dijeron que es alto y te van a medicar? Porque no tiene sentido por ahí, o sea, la medicación siempre es lo que se usa en el último recurso. Claro. Porque el corte de los análisis ahora te dicen hasta 200 y hasta 300 es un colesterol porque en realidad lo necesitamos. Claro. Bien, dentro de sus valores normales. Por eso está instalado que el bueno y el malo, digamos. Exacto, obviamente popularmente. que dentro de las que es imprescindible, y bueno, aparte que forma parte de las sales biliares, de las cuales no podemos digerir las grasas, o sea, tiene un montón de beneficios, por eso no hay que temerle al colesterol en sí, y que solo en los análisis el colesterol total no nos dice nada, sino hay que discriminarlos, y ahí es donde Muy bien. tenemos el tipo de colesterol y cómo interpretarlo, y están estas famosas iniciales del HDL y el LDL, que Sí. no es colesterol, sino que son lipoproteínas transportadoras. Ajá. Y que no solo transportan colesterol, sino que también los triglicéridos y muchas otras vitaminas liposolubles. Los famosos triglicéridos. Triglicéridos. Bien, entonces, cuando hablamos Sí. del colesterol, no nos estamos refiriendo al colesterol en sí, cuando es LDL es el famoso colesterol malo y el HDL es el colesterol bueno por la función que cumple, ¿no? Bien. ¿Cuáles serían los nuevos valores recomendados, ¿no? En estas Sí, siglas. en los valores de Sí. colesterol total hasta 200. Bien. Sí. Perfecto. Sí.
Y después es importante, bueno, ves, el colesterol bueno lo que hace es transportar ese colesterol que está en todo el organismo hacia el hígado, quién lo va a metabolizar. Bien. Entonces, si yo tengo, altos los colesteroles de HDL, significa que voy a tener más protección a nivel cardiovascular. Y tenemos que ver cuando nos hacen el colesterol total, los valores del LDL, que es como el que sí se aconseja tener menos de 130 o de 100, ¿no? Porque esto es lo que contribuye a la formación de esta placa de ateroma, que es lo que se queda en las arterias, ¿no? Y que obstruye, pero que no son los únicos factores, ¿no? Porque, como decimos, el tener el colesterol elevado, ¿cuál es la causa que te provocó o cuáles son? Hay factores también. Sí. Y otra cosa muy importante, que no sé si va a estar en placa, pero que también, porque va a ser una de las recomendaciones, es que así como tenemos diferentes tipos, ¿no? Que es HDL y LDL, también tenemos en tamaño dos patrones, que es el A y el B, que esto es importante que se sumen en los análisis, que si yo tengo un colesterol bajo, pero tengo un patrón B, o sea, tamaños de moléculas de característica B, voy a tener mayor riesgo todavía. Entonces eso es importante también pedirlo. Agus, también es cierto que el malo, a no desesperarse porque, digamos, podés revertirlo, ¿no? Sí. Con un tratamiento nutricional adecuado. Sí, siempre el principal va a ser cambio de hábitos, actividad física, también hay mucho de suplementación. Para eso al final vamos a dar las recomendaciones, pero siempre la medicación es como una última instancia, claro, ¿no? Cuando no se puede de ninguna manera revertirlo con los hábitos, bueno, se requiere a la medicación, pero bueno, hoy está en discusión porque también hay muchos efectos secundarios relacionados con el Alzheimer también, y también se pone mucho el foco en la microbiota, ¿no? Porque hay como muchos recursos previos todavía que se pueden abordar, se está hablando también del uso de probióticos, por esto de que hay nuestra... como muchas herramientas previas, Claro, ¿no? como a la que... medicación. Y también corroborar esto de que es un mito, ¿no? De no temerle a las grasas saludables, sino que el factor principal va a estar en los... Y todos vamos ante eso, que lo hablamos la semana pasada, no, o sea, hace 15 días, el exceso de azúcar e hidratos de carbono, porque ese azúcar en exceso se pega a estas proteínas que transportan y se glican, y eso hace que se quede una molécula mucho más densa y pegajosa. Glican sería como que se cristaliza. Claro, es como que así. se pega el azúcar, ¿no? a la proteína que transporta y la hace como más densa. Mirá. O más fácil de pegarse en las arterias. Por eso que el foco no va tanto al consumo de grasas, Sino el consumo de azúcar. sino el consumo de azúcar. El dato de los Bueno, o sea que el excesos- fantasma hay que como desmistificar, o sea, Y acá, culturalmente tenemos exacto, que y cambiar, acá van ¿no? porque En cuanto aparte a de... cosas que teníamos arraigadas y hay que cambiar, ¿no? Exacto, y acá va el tema de los triglicéridos, porque los triglicéridos son ácidos grasos. Entonces, el exceso de azúcares es lo que me hace aumentar los triglicéridos. No viene por el consumo elevado de grasas saturadas. Por eso la dosificación de lo que comemos, Sí. digo, no es eliminarlo por completo, o sí, no sé, los azúcares, por ejemplo, pero sino tener la posibilidad de dosificar Sí. para que no generen un daño. Exacto, de dosificarlos o de, como vimos hace 15 días, de poder aplanar esa curva de la glucosa consiguiendo de mejor calidad, porque lo que pasa que claro. cuando vos sacás los azúcares y ayunás y empezás a disminuir los hidratos de carbono, empezás cambiás tus hábitos, empezás a hacer actividad física, te fuiste a la Nutri y te reguló los hidratos de carbono, sacaste el azúcar, te repetís los análisis y el colesterol te da alto. ¿Por qué pasa esto? Porque vos empezás a usar grasas como combustible. Claro, empezás a incorporar los frutos secos, el huevo. Empezás a incorporar, y el cuerpo, cuando funciona bien, o sea, digamos, ahí estaría haciendo un buen correcto el hígado, estaría oxidando grasas, porque si no lo que pasa es que la gente aumenta de peso porque no oxida grasa, sino glucosa que le estamos dando todo el tiempo. Entonces, si yo tengo malos hábitos, consumo azúcar, el colesterol me da abajo. Y después cuando yo cambio mis hábitos, parece como contradictorio, pero es así, uno lo puede como manipular, pero Claro, en realidad... vos vas tranquilo a hacerte unos chequeos. No, y no, está todo claro. bárbaro. Esto es algo que en las redes, que hoy yo subí unas historias, una chica también me comentó, porque está medicada con 25 años, tiene buenos hábitos y pasa esto, si bien hay que fijarse si tiene antecedentes de colesterol familiar, también es una realidad que cuando uno cambia la alimentación y empezás a bajar el consumo de azúcar, el cuerpo empieza a oxidar esas grasas, entonces es probar
probable que te dé un colesterol alto. Por eso el contexto es importante evaluarlo, sobre todo para el tema de la medicación. Bien, bueno, y allí solamente, bueno, la subjetividad del propio paciente, ¿no? Sí. Evaluando todos esos cambios. Por supuesto, es pero compleja la situación, Pero ¿no? si Porque vos bajás, si haces una alimentación baja en azúcares, Sí. baja en carbohidratos, también está en discusión si lo haces más vegano o no, porque supuestamente no hay que temerle las grasas saturadas Sí. que están en las carnes y en la piel del pollo, por ejemplo, que bueno, hay mucha discusión en eso también, por eso que todo con sentido común, el colesterol va a bajar, o sea, Claro. vas a tener una mejor oxidación, pero en sangre va a estar estas lipoproteínas, van a estar a full transportando grasa. Esto sería como la explicación ¿Sabes qué? de A por mí me queda qué. la sensación, y te hablo desde lo personal también, ¿no? Cómo alimentarse correctamente si uno no tiene una guía nutricional, digo, Sí. con un profesional Sí. de la nutrición. Porque lo que se ve hoy en redes, si Sí. uno no maneja el dato concreto de nutrición, es muy difícil porque la delgada línea, esto que decías, de lo que antes era prohibido y ahora se autoriza como para... No sabes ya digo, que ¿por consumís dónde vas? si huevos, si Claro, no. Ahora claro, 5 claro. huevos, pero la yema, Claro. o sea, tirá la yema. ¿Cuántas yemas se deben haber tirado en aquella Te época? querés matar, claro. Que Bueno, encima sale que huevo. te daba cosa. Bueno, entonces tiene que ver con Bueno. justamente eso y también ver los malos hábitos. También, por Claro. supuesto, van a generar también más oxidación del colesterol. Porque oxidación del colesterol, porque todo es una inflamación a nivel celular, ¿no? Sí. Tanto el exceso de azúcar, insulina resistencia o diabetes es una inflamación a nivel celular, colesterol elevado es una inflamación. Entonces, ahí vamos a ver qué análisis pedir para que también no solo nos fijemos en colesterol y también ver un poquito Por más eso, allá. antes de los Es estudios, más que- con el Nutri. Che, siempre. Con el Nutri, que para corregir, Anda por acá, pedí para esto. corregir creencias, Claro. como para que quedarte tranquilo, no le temas a las grasas. Y ver esto del triglicérido, porque también algunos piensan que no tengo que consumir grasas de origen animal, y en realidad el problema está en los azúcares refinados, en el exceso, ¿no? Por supuesto que el colesterol, el estrés también, ¿por qué? Porque es la hormona cortisol. El estrés siempre va a estar metido en todas las Te patologías. dispara absolutamente todos los valores, Sí, ¿no? el cortisol porque saca mucho más grasa a nivel visceral, bien, entonces eso es otro de los factores a tener en cuenta también. Dijimos el tema de la inflamación, el exceso de azúcares y de carbohidratos refinados o de harinas refinadas, el estrés, y me queda uno que no lo tengo. La actividad física, ¿será? No, dentro de los factores, bueno, el tema de la microbiota o de la parte genética. Claro. Bien, Claro. eso es Eso es Un importante. clave. factor como determinante, Eso es tremendo, ¿no? eso. Sí. Muy La bien, genética bueno, es allí tremendo. vemos algunas imágenes. Agus, ¿y cuáles serían aquellas recomendaciones justamente a la hora de Sí. pensar, bueno, cómo regularlo, cómo generar un estilo de vida que nos ayude a tener sí, saludables lo estos primero valores? es pedir unos análisis bien completos, no solo de colesterol total, sino de colesterol HDL, LDL, esto que expliqué del patrón B, ¿no? Sí, sí. Esta proteína que es importante sumarlo, y también otras proteínas C reactiva, que ese es muy importante porque esto mide el nivel de inflamación en el cuerpo, como la homocisteína, que es un aminoácido, y la hemoglobina glicosilada, para saber cómo está ese azúcar en los últimos periodos. O sea, todo esto es importante porque mide todo lo que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa. Entonces, azúcar en ayunas también, insulina, índice OMA, o sea, tomen nota porque Y si el colesterol no baja, es importante sumar esto aparte Muy de todo bien. lo que se hace de rutina, Sí, ¿no? sí, sí. Claro, Esto es importante. O sea, Muy antes bien. de yo fijarme en el colesterol, tengo que tener la insulina por debajo del valor que me hice, una hemoglobina menos de 6, una insulina menos de 13, eso es importante. Muy bien, perfecto. Los análisis, entonces. Sí, los análisis, el correctamente, consumo bien de completos. Sí. fibra soluble, que la encontramos en la avena, en las legumbres, en la manzana, o el Los famoso huesitos de chía. el famoso Sí. mucílago de chía o las semillitas de psyllium, que se usan mucho para hacer preparaciones sin TAC. Sí. Bueno, esta fibra soluble, al arrastrar agua, o sea, la fibra ayuda a recolectar todo ese colesterol y poder eliminarlos, Bien. o sea, sobre todo baja el colesterol malo y ayuda a Subir el elevar bueno. el colesterol, Muy bien. colesterol bueno. Las fibras, entonces, más que Sí. importantes. Después cambiar el aceite, la proporción omega 6 omega 3, esto es importante. Los aceites industrializados
o el aceite de maíz que está metido en un montón de alimentos, por el oliva, digo, cambiarlo por el aceite de oliva. Muy Hay que bien. acostumbrarse al sabor, ¿no? De las Me comidas. encanta. Yo estoy Sí. con uno de Para el ají, cambio, digo, ¿no? aceite de oliva con ají, es picante. Si el rico! aceite es aromático, con ají a veces se me va y como que Sí, digo, sí, sí. Claro. sí. Es que- Eso es importante y poder invertir en un aceite de oliva, si es extra virgen mejor, bien. Y aumentar el consumo de omega 3, que van a estar en los pescados grasos, arenque, salmón, el atún. Algunos dicen que son caros, pero más caro es la medicación sí, para el claro, colesterol, sí, sí, sí. ¿no? Y las semillas de chía o de lino, que es importante activarlas a través del contacto con el agua, haciendo el mucílago, que de paso nos ayuda para la constipación, si lo tomamos de noche, y si no, triturándolas Bien. o machacándolas en un molinillo. Perfecto, muy bien. Bien. Bueno, Bien, una guía o sea, eso nutricional. como puntual, obviamente que la actividad física Sí, va a hablar. estar tanto aeróbica como intermitente o trabajar De la fuerza. fuerza, eso es fundamental, pero dentro de las sugerencias más importantes, fibra, omega 3, Muy bien. cambiar el aceite de girasol por el de maíz y el aceite Por el de de oliva. girasol por el de oliva claro. Muy bien. y actividad física. Muy bien. Bueno, todas las Bueno, todas recomendaciones las a tareas tener en tenemos que cuenta. hacer, ¿eh? Llegaremos a Bueno, fin son de año. pequeños hábitos, ¿no? Que Cuando- seguramente Sí, después vamos a sí. notar en una mejor calidad de vida, ¿no? Sí, a aumentar las grasas saludables, que no hay que temerle, ¿no? Sí. Sino más que todo ir el foco en la insulina y chequear un poquito más la inflamación, no quedarnos solo con el colesterol, porque por sí solo no dice nada. Muy bien, perfecto. Es un valor por sí solo, Excelente. nada más. ¿no? Hay Bueno, que mirar todo el contexto. La guía de Agustina Isasi. Una siempre para genia, tenerla en Agus, como cuenta. siempre un Un placer. placer. Gracias, Igualmente, muy invitamos amable. a que te puedan seguir en tus redes sociales y allí también establecer el vínculo con preguntas y respuestas, ¿no? Sí, contestar estos análisis sí. si se los hicieron. Agustina Isasi, _oficial. Muy bien, Bien, perfecto. gracias, Agustina, Muchísimas muy gracias, amable. Agus.